Bienvenidos una semana más a Mujeres Psicodélicas. A este lado Marina Febles, como siempre, dirigiendo esta nave hacia los estados alterados de conciencia y todo lo que tiene que ver con sustancias psicoactivas y psicodélicas y su mundo filosófico alrededor y todo lo que tiene que ver con la parte interna también, crecimiento psicológico de las personas. Así que nada, una semana más te traigo, pues eso, historias que pienso que te pueden ayudar, cositas que creo que pueden aportarte, por lo menos reflexionar, ya sabes. Toco un poquito de todo. Bueno, hoy te quiero contar una experiencia que tuve recientemente que tiene que ver con un viaje de hongos. Y hace ya varias ediciones que publiqué un episodio acerca de cómo evitar las náuseas que dan, estas molestias estomacales que suelen dar los psicodélicos, como el LSD o la mayoría de los hongos, la mayoría de las setitas mágicas, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que yo no lo había probado. Yo había hecho ya mis viajes de seta con mis cosas y siempre con esa molestia estomacal continua, esa sensación de pesadez, de acidez, de náusea. Es bastante incómodo. Entonces, aunque yo quiera profundizar o quiera irme a una parte interna de mi mente, siempre está ese ancla, ¿no?, física de esa molestia, ¿no? Y quería probar alguna forma, ¿no? Y en ese episodio te di algunas claves que yo no había probado y ya he tenido la oportunidad de probar. Que sobre todo es la infusión de la setita, de la infusión de seta-psilocibe. No lo había probado este té, ¿no? Un té de seta-psilocibe y lo quería hacer y tuve la oportunidad hace poco de hacerlo. Entonces, ¿qué hice? Pues ya sabemos que la psilocibina se degrada a altas temperaturas. Entonces, como yo decía en ese episodio, lo ideal es calentar agua sin que llegue a hervir. Y ya sabemos que está muy caliente y 88 grados se supone que es cuando empieza a degradarse la psilocibina. Así que yo calenté agua y me puse casi medio litro de agua con 4 gramos de setas Ecuador. En esa infusión agregué 3 rodajas de jengibre y un chorro de limón. ¿Por qué el jengibre? Porque también era un truco que se supone que el jengibre es antiemético, que es una sustancia que permite que no tengas náuseas, que te ayuda con las náuseas. Y el limón porque, bueno, potencia, se supone, el efecto de la seta. Aunque fue un chorritito nada más. No hice un lemon tech, como ya he comentado anteriormente, como es un lemon tech. Entonces, ¿qué pasa? Dejé media hora infusionando. Y yo había picado muy chiquitito los hongos. Porque no sé qué les pasa, que yo, por lo menos con la mini pimer para picarlos, no puedo. Sé que hay gente que utiliza un molinillo de café y les va mucho mejor. Pero en mi caso, con la que tengo yo, que son estas batidoras que usan las cuchillas, me las deja en trozos muy grandes y al final es terrible. Entonces opto por picarlas muy finitas con un cuchillo afilado. Entonces lo puse a infusionar en un... De hecho, hice un experimento también que fue vaciar una bolsita de té de lo que fuera, la vacías y pones el hongo dentro y es más fácil para infusionar. Y si no, si tienes algún infusionador de estos típicos que metes dentro del vaso o de la taza, pues perfecto. Y eso fue lo que hice, utilicé un infusionador. Y metí ahí mis 4 gramitos, infusioné media hora y lo tomé. El sabor, pues como siempre, es bastante peculiar. Yo no sé a quién le gusta el sabor de la seta, pero a mí no me gusta, la verdad. Y me repite, es un sabor además que mi organismo pues no tolera muy bien. Entonces nada, me tomé mi infusión, que ya tenía el regustirrinín además a jengibre, a limón, o sea que era agradable, no te voy a engañar, era agradable. Dentro del sabor este más terroso que tiene la seta. Entonces, a partir de ahí, yo me tomo mi medio litro con calma y sosiego. Con calma no te vas a meter medio litro de agua así del tirón. Entonces te lo vas tomando de a poco y de repente me asaltaron todos los miedos de que no me iba a pegar y que aquello no iba a funcionar y que mal todo. Entonces tomé la decisión de comerme el hongo infusionado. Abrí el infusionador y me comí esa parte. Estaba bastante azulito, debo decir.
Y me lo comí y no fue mala decisión, creo. O sea, tampoco creo yo, no sé exactamente qué fue lo que influyó, pero yo me lo comí, lo mastiqué muy, muy, muy bien, porque hay que recordar que toda esta molestar intestinal y estomacal se tiene que ver con las enzimas de nuestro cuerpo comiéndose las paredes de las setas, que tienen un componente difícil para el cuerpo de gestionar. Entonces, por eso da esa acidez y esa molestia. Entonces, me comí las setas que ya habían estado, casi se habían cocinado, si lo quieres decir así. Entonces, me las tomé para evitar la paranoia de que no me fuera a pegar, porque ya me estaba empezando. Así que me comí eso y en mis notas yo había comido hacía 4 horas, o sea que estaba todo bien en el sentido del ayuno y demás, aunque hay gente que no toma nada ni come nada, pero yo no, en mi caso no puedo. Y al final encuentro que el efecto, estas son mis conclusiones después, ¿no? El efecto es muy rápido. Para mí personalmente, insisto en que yo, lo he dicho muchas veces, yo soy muy sensible a las sustancias psicoactivas y psicodélicas, muy sensible, por lo cual yo tengo que dosificarme muy bien, porque cualquier cosa a mí me hace efecto. O sea, me pega muy fuerte. Entonces, a los 15 minutos de la toma, 15 minutos de reloj, yo estaba empezando a tener visuales. Y estaba empezando a tener todos los síntomas físicos de una subida. Y yo ya empecé a ver los bordes de las cosas moverse, etc. Así que imagínate a la velocidad que va en infusión. Entonces, noté, y esta es mi experiencia y me encantaría escuchar la tuya, ya sabes, que yo siempre al final te dejo los puntos de contacto para que me cuentes tus impresiones, ¿no? O tus experiencias. Mi impresión fue que para hacer 4 gramos de Ecuador, que yo en un viaje anterior había tomado casi 5 comidos, no infusionados, me pareció que pegó rápido, pero no con la intensidad que me había pegado anteriormente. Creo que al someterse al calor, la psilocibina pierde potencia y te pega, claro que te pega porque eso no es que eres inmune a ello, pero te pega pero con menos potencia. Entonces yo sentía que estaba dentro de mi viaje, pero sin perder en ningún caso, como me ha pasado en otras ocasiones, el meterme tanto que no pierdes contacto, pero sí que estás como muy para ti. Y en este caso yo estaba como muy sobria. O sea, dentro del estado elevado de conciencia, me encontraba como muy aterrizada, como muy en la tierra. No sé, es una sensación un poco difícil de explicar, pero sí. Era como que tenía mucho control sobre lo que estaba pasando, mucho más que en otras ocasiones, que lo tiene siempre, insisto. Pero en este caso era como si simplemente, no sé, una sensación como si hubiese fumado marihuana, pero mucho más, no sé, una cosa muy rara, a diferentes planos. Si yo quería meterme, me metía. Emocional, fuerte, nada de náusea, solo un poco por haber tomado, claro, haberme comido la seta. Creo que fue por eso, es el motivo que tuve un poco de náuseas durante unos minutos y luego nada, cero, maravilloso. O sea, para una persona que tiene molestias estomacales como yo todo el tiempo, me resultó muy interesante esa sensación y quizá también tiene que ver con ese efecto, ¿no? De sentirme muy capacitada, sería la palabra, no sé. De que efectivamente no estaba sintiendo molestias y podía introspectar mucho más, podía meterme mucho más en mis pensamientos. Así que debo decir que en ese viaje anterior con la misma seta, la misma variedad que era Ecuador, con mayor cantidad, vale que era 1 gramo más, pero comida, mi viaje duró 6 horas o más. Bien, en este caso yo empecé a salir del viaje a las 3 horas y media. Ya estaba saliendo, ya estaba encontrándome como más ubicada, ¿no? Tuve visuales, pero si tuviera que calificarlos del 1 al 10 sería un 4 o un 5. Por ahí más o menos, 4,5, ni para ti ni para mí. Había visuales intensos, pero todo muy dentro de la normalidad. O sea, nada espectacular. Porque hay que entender que la seta Ecuador, según tengo yo por lo menos comprendido, es una seta muy introspectiva, muy mental. O sea, los efectos están, pero no son tan potentes. Y te permite como más abrirte más a temas más emocionales y demás.
Entonces por eso la escogí. Entonces mi experiencia fue emocional, como siempre me pasa, porque yo soy una llorona, lloro muchísimo, muchísimo, muchísimo. Puede ser de alegría, puede ser de tristeza, puede ser de lo que sea, pero lloro. Y al final acabo, pues eso, con los ojos hinchados. Y necesito ponerme hielo y demás porque, claro, estás revolviendo ahí, estás poniendo el palito en la mierda, pues normal que llores. Vamos, no sé, por lo menos yo. Y lo curioso es que duró mucho menos. O sea, claro, normal. O sea, hace efecto antes, la subida es mucho más pronunciada y más fuerte. Puede llegar a ser un poco sobrecogedora, pero es bueno en función de lo que quieras trabajar y de cómo lo quieras hacer y el tiempo que disponga, no me parece mala opción. Entonces, conclusiones. Creo que lo puedo volver a hacer, pero tengo que entender que va a durar menos y que va a ser menos potente. A pesar de 4 gramos, que 4 gramos son bastante. Hay que entender eso, hay que tener claro que afecta a la estructura de la psilocibina y se degrada el calor. Entonces, pues teniendo eso claro, maravilloso. Va a durar menos, pero es una buena experiencia. ¿Y por qué no? Claro que sí. Y fue un viaje como menos denso. Mira, esa es una buena expresión. La densidad. La densidad de la experiencia fue menor. O sea, fue muy manejable, muy transitable, amable también. Y a pesar de la intensidad emocional del asunto, ¿no? De lo que yo quería tratar y demás, que creo que resolví. O creo que si no resolver, porque muchas veces estas cosas, tú tienes la información ya. Tú ya tienes las respuestas a tus preguntas o a tus dilemas o a tus problemas. Pero, por lo que sea, no tienen el peso que deberían tener. O no las consideras de una forma que te impulsan a tomar decisiones, sino que están ahí como, bueno, están ahí, vale, la veo, pero no voy a hacer nada con eso. En cambio, con la experiencia psicodélica, que fue en este caso, yo me encuentro con que integro esa idea que ya tenía, la puedo, digamos, visualizar claramente qué es esa idea, cómo es su forma, su contexto y demás, y incluirla y integrarla en esa nueva creencia, ¿no? Esa nueva creencia que necesito para poder avanzar en ese problema o en ese asunto, ¿no? Y eso fue lo que pasó. Me dio como una claridad, es decir, que es como si de repente se enfocara, un foco la enfocara, la ves con claridad y le das forma y le das contexto y dices, es que es perfecto, no tengo que discutir nada aquí. Esto que yo ya sentía, esto es mío, esto lo puedo integrar en mí, lo puedo integrar en mi discurso y con quien tenga que integrarlo, ¿no? Y que fue mi caso, que acepté esa realidad, acepté esa parte de mí y la comuniqué incluso en el viaje, porque como duró menos, tuve la capacidad de comunicarme de la mejor manera posible y comunicar esa idea o esa creencia nueva, ¿no? Resaca la del llorar, porque resaca cero, ya sabemos que no, a mí personalmente no me deja resaca nunca lo psicodélico, solo el cansancio, y en este caso era más que nada, pues eso, la hinchazón y bueno, los ojos un poco irritados y demás, pero cero problema más, o sea, cero. El afterglow fue menor, este efecto que se queda después de la experiencia duró menos tiempo también. Es como si fuera una psilocibina un poco atontada, ¿sabes? La sensación que me queda es como, sí, da efecto, pero no despliega a todo meter, ¿no? Así que siguientes experimentos que quiero llevar a cabo es, escuchando a una gran amiga, es tomar una infusión de jengibre antes de tomar los hongos. A lo mejor eso también ayuda a aplacar los síntomas sin, digamos, manipular o afectar a la molécula de la psilocibina para que sea menos potente o que se la cargue. Y probar también con otro tipo de plantas medicinales para evitar esa náusea o para mejorar la capacidad digestiva del estómago, ¿no? Y ese serían mis siguientes experimentos si tengo la necesidad de hacerlo, porque aquí vuelvo a repetir que aquí la gente se cree que yo ando tripeando todo el día y ni de blas, o sea, ni de blas.
a estas alturas de año, si yo no recuerdo mal, han sido 4 experiencias psicodélicas en este año, y dos de ellas fueron para otras personas, no para mí, y yo, sabes que defiendo una toma de una sustancia en muy baja cantidad para poder acompañar a otra persona. Pero esta es mi visión y yo no te estoy diciendo aquí que la otra cosa no sea viable. Eso es como yo lo veo, lo contemplo. Entonces, cuando no son para mí, yo cuento las mías. Las de otras personas, claro que tomo, pero tomo en menor cantidad y simplemente por estar en una frecuencia parecida a la que está la persona. Así que no sé si te sirve mi experiencia. Esto también era una cuestión de resolver aquel episodio que dije que lo iba a probar, y aquí estoy, lo he probado. Y creo que es muy, 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 muy interesante experimentar con este tipo de cosas hasta encontrar la forma adecuada para ti. Yo es verdad que llevo tiempo sin probar el LSD, por lo que llevo diciendo últimamente, estoy como más con más tendencia a usar setas, pero con lo que yo he sentido con el LSD solamente una vez, que fue el viaje ese de más de casi 5 gramos de setas de Ecuador, es cuando único he podido coger una seta y equipararla, ¿no?, al LSD, al efecto que yo he sentido con el LSD. Entonces creo que es cuestión de valorar cuál es tu psicodélico, dónde te sientes tú mejor, cuál es el mejor en cada ocasión. También sentirte tú cuál es el llamado, ¿no? ¿Qué sustancia es la que crees que te puede ayudar mejor con un problema, con una idea, con un asunto sobre otro, ¿no? Y sobre todo, pues eso, escucharte y entender pues cómo funciona tu cuerpo. Y esto solamente es para personas que le da algún tipo de síntoma estomacal. Habrá otras personas que ni se enteren de las sensaciones que puedan tener en el estómago, ni ningún malestar. Y si lo es, no es que te pueda oscurecer la experiencia, ¿sabes? En mi caso ha habido momentos en los que son demasiado intensos las molestias, y hay momentos en los que yo pienso que voy a vomitar. O sea, que imagínate tú si yo hago ayahuasca, yo estoy vomitando en 0, por eso yo creo que es mi principal escollo para probar o para introducirme en el mundo de la ayahuasca, es justo esa molestia estomacal que no me gusta, no me siento cómoda y no tengo necesidad tampoco. Así que sí hay una solución, lo que pasa que estoy viendo que pierde potencia y que a lo mejor, no creo que sea peor sino la experiencia, sino diferente, y tan diferente que a lo mejor hay demasiada diferencia entre tomar la seta normal o en Lemon Tech o hacer una infusión, y que el calor de alguna forma le afecte, aunque no superara los 88 grados de temperatura. Así que esto te cuento. Si tú tienes una experiencia relacionada con esto, que a ti las infusiones te van excelentes, que te da igual si baja potencia o no baja potencia, etcétera, cuéntamelo. Me puedes encontrar en Instagram como Mujeres Psicodélicas, me puedes encontrar en Twitter como @msicodélicas, y me puedes encontrar siempre en mi email hola@mujerespsicodélicas.com, y ahí me puedes contar lo que quieras. Y si de este tema, pues también mejor, o de cualquier episodio, sin ningún problema. Y si también quieres hablar conmigo de una manera más directa, pues también tienes el grupo de Telegram de Mujeres Psicodélicas, en esta familia psicodélica maravillosa, que ya somos más de 130 personas ahí, con intereses afines, intereses comunes sobre la psicodelia y todo lo que lo rodea, y que tienes pues temas que quieres tratar, dudas existenciales, movidas, problemas, yo qué sé, lo que tú quieras consultar. Ahí estamos, te puedes unir. Eso sí, recuerda presentarte, contarnos de dónde vienes y qué te une a la psicodelia. Porque, insisto, puede ser una persona que no has tenido ninguna experiencia y te da curiosidad, o una persona que ya ha tenido experiencia. Entonces, da igual, estamos abiertos a todo, y como es un tema delicado, pues preferiblemente mejor en un entorno más familiar, más, digamos, activo en ese sentido, y más preparado para escuchar diferentes opiniones. Y ya está. Y escucha, muy importante, escucha el disclaimer legal al final del episodio, que ya sabemos que, insisto, temita delicado, temita complicado a nivel legal, así que escúchalo, y te emplazo a que nos escuchemos en el siguiente episodio, y me encantará leerte en cualquiera de estas formas de comunicación, y seguir creciendo y seguir aportando en cada episodio para que aprendamos todos, ¿no? Esto al final hay que entender que yo no soy experta ni nada, soy simplemente una persona
enamorada de estas sustancias y del efecto que pueden llegar a tener en nuestra psique y de todos los beneficios que pueden traer bien usadas, ¿no? Entonces, estoy agradecida de que me escuches, agradecida de que lo compartas, también es importante. Si sabes de alguna persona que creas que puede sacar partido de esto, por favor, que se difunda la palabra y lleguemos a cada vez más gente, porque la principal labor de este podcast es la divulgación sobre este tema para que lo entendamos todos muy bien y que no haya tanto tabú ni haya tanta mala prensa ni tantos problemas. Hay que contrarrestar esa famosa guerra contra las drogas que ha lavado los cerebros de una manera excepcional. Si en algo ha funcionado es en el lavado de cerebro, porque en otras cosas ha sido catastrófico para muchísimas personas y lo único que sigue trayendo es mucho sufrimiento. Entonces hay que contrarrestar esa guerra contra las drogas, esas creencias, con una buena información. Y eso es lo que te traigo cada viernes, o por lo menos lo intento, siempre con todo el cariño y agradecida de que estés al otro lado de este audio. Así que nos escuchamos pronto y que seas infinitamente feliz en la medida de lo que puedas. Un abrazo, hasta la próxima. Las creadoras de Mujeres Psicodélicas no fomentan el consumo de drogas recreativas ilegales y recomiendan a los oyentes que consulten la legislación de su país para conocer la situación legal de estas sustancias y las posibles sanciones por su posesión, uso o suministro. En ningún caso, las creadoras de Mujeres Psicodélicas serán responsables de cualquier daño derivado de la información de este podcast. La inclusión de información de sitios web externos no debe entenderse como un respaldo de las autoras del podcast a dichos sitios o a sus propietarios. Y sin más, nos despedimos con un abrazo psicodélico.